La historia de la humanidad está marcada por constantes cambios en el mapa político. Muchos estados que alguna vez fueron poderosos e importantes ya no existen hoy en día. Se fusionaron con naciones más grandes, se desintegraron por guerras y conflictos o se disolvieron por otras razones. En este video, echamos un vistazo a algunos de estos estados olvidados, examinamos las razones de su desaparición y analizamos el legado que dejaron. Hoy vamos a hablar de poderosos emiratos en Grecia, exploraremos los orígenes de la Rusia actual e incluso haremos una parada en Mallorca, que en su momento fue un reino independiente. Empecemos en el año 824 en Grecia. Creta había sido durante mucho tiempo parte del Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente, pero con la expansión del Islam, el control sobre la isla se volvió cada vez más inestable. Repetidamente, los califas del Medio Oriente lanzaron incursiones en Creta, pero nadie había logrado establecer un control duradero. Sin embargo, esto iba a cambiar radicalmente a principios del siglo IX. Después de una revuelta fallida en Al-Ándalus, la España musulmana, decenas de miles de rebeldes fueron expulsados del vasto imperio musulmán. Este grupo, liderado por Abu Hafs, se dedicó cada vez más a la piratería y buscaba un nuevo hogar. Atacaron repetidamente la rica Creta, que estaba débilmente defendida por los bizantinos debido a su ubicación estratégica. Estas incursiones ocasionales se convirtieron gradualmente en una conquista territorial. Finalmente, los piratas trajeron a sus familias de España y conquistaron la isla poco a poco. Creta finalmente se separó del Imperio Bizantino y Abu Hafs proclamó el Emirato Independiente de Creta. Esto fue bastante único, ya que a diferencia de otros emiratos, la isla era completamente independiente del gran imperio musulmán abasí. Abu Hafs estableció su propia dinastía gobernante y tenía grandes ambiciones. Gracias a la ubicación estratégica de Creta, tenía acceso a las fértiles regiones de Grecia y Anatolia. No debemos olvidar que aún era conocido como un príncipe pirata. En los años siguientes, Creta se convirtió en un bastión de la piratería, conocido a menudo como el Emirato de los Piratas. Rápidamente tomaron el control de algunas de las rutas comerciales más importantes, y las regiones costeras de Bizancio estaban ahora constantemente amenazadas. Cada vez más personas de otras regiones, especialmente de Siria y el norte de África, se unieron al Emirato, siempre en busca de riquezas y nuevos botines. Con más expansiones, otras islas del mar Egeo e incluso algunos puntos estratégicos en el continente griego cayeron en manos del Emirato. Durante un breve tiempo, Atenas fue ocupada, Tesalónica saqueada y hasta la capital, Constantinopla, estuvo amenazada. Sin embargo, se habían excedido. Después de décadas de devastación de las costas, los bizantinos lanzaron un contraataque. Con una enorme flota y ejército, navegaron hacia Creta y asediaron la capital del Emirato durante casi un año. Los piratas, que siempre se habían centrado en ataques rápidos y saqueos, fracasaron al defender su propio territorio. Finalmente, la capital cayó y poco a poco, Creta entera fue reconquistada. El último emir de la isla y su hijo fueron capturados y llevados a Constantinopla. Los musulmanes en la isla fueron asesinados o vendidos como esclavos. Así, en el año 961, terminó la historia de más de 100 años del Emirato de Creta, y los bizantinos recuperaron el control de la isla. Pero ahora saltemos a regiones mucho más frías. En el siglo XIII, alrededor de Moscú, se desarrollaba una historia que cambiaría el curso del mundo. Hasta entonces, casi todo el territorio que hoy conocemos como Rusia era parte del poderoso imperio mongol. Sin embargo, dentro del imperio mongol, en el siglo XIII comenzaron a formarse pequeños principados, incluyendo uno alrededor de la pequeña ciudad de Moscú. Al principio, el Principado de Moscú era diminuto y su territorio apenas se extendía más allá de los límites de la ciudad de Moscú. Pero a partir del siglo XIV, el Principado de Moscú comenzó a consolidarse como la potencia principal entre los principados rusos.
Esto se debió principalmente a la astuta política de sus príncipes, que equilibraron hábilmente alianzas y conflictos tanto con los mongoles como con otros principados rusos. Una figura clave en el desarrollo de Moscú fue Iván Pipiamel. Bajo su gobierno, Moscú adquirió aún más poder y riqueza al recibir privilegios fiscales de los mongoles y al expandir su territorio a través de matrimonios estratégicos y diplomacia. En 1321, Iván logró convencer al metropolitano de la Iglesia Ortodoxa rusa de trasladar su sede a Moscú, lo que fortaleció aún más la importancia religiosa y cultural de la ciudad. Además, gracias a su ubicación estratégica en el río Moscova, que desemboca en el Volga, Moscú también se convirtió en un importante centro económico. Poco a poco, todos los principados rivales, como Vladimir, Tver y Novgorod, fueron conquistados e incorporados. El sucesor de Iván, Simeón el Orgulloso, fue el primero en autodenominarse Gran Príncipe. Moscú también se convirtió en el centro de resistencia contra los mongoles. Los príncipes aprovecharon hábilmente la debilidad de la horda para liberarse de la dominación mongola. Bajo el gobierno de Iván el Grande, infligieron numerosas derrotas dolorosas al imperio mongol, lo que provocó su colapso. Nada parecía poder detenerlo ahora. Después de la conquista de Constantinopla por el Imperio Otomano y la caída del Imperio Bizantino, Iván el Grande proclamó a Moscú como el último bastión del cristianismo ortodoxo y la Tercera Roma. Desde entonces, los gobernantes adoptaron el título de zar, en referencia al latín César, es decir, emperador. Así, la historia del Gran Principado de Moscú llegó a su fin. Los zares se veían a sí mismos como los sucesores del Imperio Bizantino y como los protectores de todos los ortodoxos. Abandonaron el título de Gran Príncipe y se autodenominaron zares de Rusia. Finalmente, la expansión territorial del Gran Principado de Moscú llevó a la formación de un Estado ruso unificado. El paso más importante en esta transformación fue la consolidación política y la centralización del poder en Moscú, algo que sigue siendo una realidad hasta hoy. Los príncipes y nobles locales fueron integrados en el sistema de Moscú o despojados de su poder. Importantes reformas en la administración, el ejército y la legislación sentaron las bases para el moderno imperio ruso. Por último, hagamos un salto a la isla vacacional favorita de los alemanes, Mallorca. Antes de convertirse en un centro de turismo masivo, la isla fue un territorio disputado, ofreciendo una excelente posición estratégica en el corazón del Mediterráneo. Mallorca jugó un papel clave en la Reconquista cuando los gobernantes cristianos luchaban por expulsar el dominio musulmán de España. En el año 1229, Jaime V de Aragón, también conocido como Jaime el Conquistador, capturó Mallorca, marcando el fin del dominio musulmán en la isla. Era descendiente del Reino de Aragón, uno de los reinos más grandes de España, pero quería conquistar su propio reino. Así, territorios vecinos, incluidas las Islas Baleares de Menorca, Ibiza y Formentera, cayeron bajo su control. También territorios continentales, como las regiones en la actual frontera franco-española y la ciudad francesa de Montpellier, formaban parte de su dominio. El Reino de Mallorca había nacido. Sus sucesores consolidaron el control sobre estos territorios y convirtieron al reino en una importante potencia comercial en el Mediterráneo. Los gobernantes residían en Palma, donde hoy en día aún se pueden admirar el imponente Palacio Real y la Catedral. Sin embargo, alrededor de 100 años después de su fundación, el reino enfrentó crecientes problemas. El Reino de Aragón, en la España continental, buscaba gobernar directamente el Reino de Mallorca. Además, el reino fue repetidamente arrastrado a guerras en el continente, tanto en Francia como en España. Estas guerras, junto con el creciente auge de la piratería, arruinaron las arcas del pequeño reino y además surgió una disputa por la sucesión. El momento de Aragón había llegado. En 1341, Pedro IV de Aragón
lanzó una invasión. En el transcurso de 3 años, logró conquistar todas las Islas Baleares y las posesiones en la frontera franco-española. El último rey de Mallorca logró mantener temporalmente sus posesiones en Francia, pero finalmente tuvo que venderlas al rey de Francia en 1349. Sin embargo, poco tiempo después fue asesinado y el reino de Mallorca fue finalmente incorporado a la corona de Aragón.